El presente video pretende exponer las principales cualidades del Antiguo Egipto. Dicho trabajo será presentado desde una perspectiva descriptiva, haciendo énfasis en determinadas características de dicha civilización que consideramos de gran relevancia a la hora de presentar la información. Contexto histórico-cultural. Entender el contexto histórico-cultural es necesario para conceptualizar la enseñanza de este Antiguo Egipto, que se originó en torno al río Nilo, en el periodo de los años 3300 y 332 a.C. aproximadamente. Desde un punto de vista histórico, se realiza para su estudio una subdivisión de este periodo entre el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo, que transcurren hasta el año 1060 a.C. Estos periodos correspondieron a la época de esplendor faraónico. Posteriormente se inicia la llamada época democrática, que fue una etapa de decadencia influenciada por la cultura griega y que finaliza con la dominación romana. Su cultura se desarrolla a partir de las costumbres y tradiciones existentes en la sociedad de la época. La supervivencia de la cultura se da por medio de la transmisión de la misma. En torno a este precepto gira el concepto de educación en el Antiguo Egipto. Las costumbres, el arte y la ciencia se encuentran estrechamente interrelacionadas con la religión. A través de la misma se manifiesta la forma más directa de transmisión. La religión era politeísta. El faraón no solo era el supremo sacerdote, sino que era la encarnación de uno de sus dioses. Este estaba representada con forma humana y con elementos animales integrados. El templo es el centro físico de la vida egipcia. Allí no solo se les rinde culto a los dioses, sino que es también un centro económico e intelectual. Los sacerdotes crearon en él talleres, escuelas y hasta bibliotecas. En lo que respecta a la estructura familiar, se componía generalmente del padre, la madre y los hijos. La mujer era muy valorada en la sociedad del Antiguo Egipto. El lugar que ocupaba era sorprendentemente importante si se comparaba con el lugar que ocupaban en la mayoría de las civilizaciones de la época e incluso de épocas posteriores. La mujer era la administradora del hogar. Prueba de esto se encuentran varios papiros de la época que así lo indican. Respecto a las clases sociales, estas se escalonan de menor a mayor estatus social, desde los esclavos al faraón. La clasificación respondía a la profesión que se transmitía en la familia. Esta se heredaba. La vida de los campesinos o agricultores era regida por las inundaciones del río Nilo. Durante estas, dado que no podían trabajar la tierra, eran llamados a la construcción de obras públicas. Los sacerdotes constituyen parte importante de la sociedad, dada la profunda relación existente entre lo religioso y todos los aspectos culturales. El título o cargo de sacerdote se transmite de padre a hijo. Es una profesión más que una opción desde la fe. Eran delegados del faraón y llevaban la vida de cualquier ciudadano, e incluso se casaban. Interesa su estudio desde la perspectiva pedagógica en cuanto eran los encargados de impartir instrucción en las escuelas de los templos. Educación en el Antiguo Egipto. A mediados del Imperio Antiguo surge una educación de alguna manera institucionalizada. Por un lado, existía en Palacio una escuela especial. Esta escuela se basa en el texto escrito y un aprendizaje memorístico. Se desarrollaba con el maestro sentado sobre una estera y con los alumnos a su alrededor. Los alumnos solían canturrear juntos los textos que tenían que aprender, una costumbre destinada a perpetuarse por milenios. Por otro lado, los jóvenes son confiados a personas profesionalmente dedicadas a ellos, que sobre todo se los forma en educación física. La natación es uno de los ejercicios fundamentales. Esto estaba reservado a los nobles. Los recursos didácticos comienzan a ser cada vez más frecuentes y generalizados. Una forma de ello representaba el uso de textos en tabla o papiros, que lo ubicamos a principios del Imperio Medio. De hecho, existían bibliotecas y las enseñanzas eran principalmente de contenido moral o religioso. La enseñanza se caracteriza por la valorización cada vez mayor del libro como instrumento de instrucción. De gran interés en esta enseñanza es la importancia dada a la educación en la primera infancia, con las atenciones maternas que ella comporta, la prolongada lactancia y la atención del infante en sus necesidades naturales. Sigue después la separación del niño de su madre para asistir a la escuela, que aparece cada vez más claramente como una instrucción pública separada de la familia. En el Reino Nuevo se presenta la escuela generalizada y consolidada, de enfoque tradicional o literario. Esto constituye el primer antecedente de escuela pública en la historia. Muchas de las nuevas enseñanzas relacionadas a la profesión del escriba
Están en formas de carta enviada por un escriba, evidentemente más anciano y por tanto más sabio, a otro escriba más joven y todavía aprendiz. Concomitantemente, existe una educación propia de las castas de los sacerdotes, la cual se transmite también de padres a hijos y consiste principalmente en las letras sagradas. Estas no están mejor definidas que los conocimientos comunes, no exclusivos de los sacerdotes y difundidos entre los laicos. Consisten esencialmente en enseñanzas científico-prácticas. La multitud restante de los egipcios aprende desde la edad infantil los oficios de sus padres. Les enseñan a leer y a escribir un poco solamente a quienes se dedican a un arte por profesión. Existía otra parte de la sociedad compuesta principalmente por los pedreros y los agricultores, para los que no hay ninguna transmisión educativa formal, ni siquiera de técnicas productivas o del oficio. Estos comienzan como aprendices en el seno de las propias familias, hecho que constituye una educación desde el punto de vista no formal. Entonces, ¿qué es la educación en Egipto? El concepto de educación para los egipcios está determinado por la necesidad de transmisión de sus costumbres y tradiciones, muchas de ellas de carácter vital como las relacionadas a la agricultura. Esta es por tanto la forma de asegurar la supervivencia de su cultura. La relación entre educación y cultura se limita a ser la de transmisión de la misma. ¿Y a quién se educa? El resto de la población no reviste especial interés. Los individuos destinados por herencia a profesiones que no requieren escolarización adquieren sus conocimientos técnicos como aprendices dentro de sus propias familias. La educación comienza a cargo de la madre en forma temprana. Esta forma a sus hijos en el seno del hogar, inculcándoles buenas costumbres y sin distinción de sexo. La relevancia de la mujer como educadora en esta etapa es destacada en varios papiros de la época. A partir de una edad estimada de 6 o 7 años, comienzan la escuela. Al principio accedían a ellas solo los hijos de los nobles, pero luego se generalizaron. En este momento se dividen la escuela elemental y la superior. La primera, a partir de los 7 años, se ocupaba de enseñar lectura, escritura y cálculo, y en la segunda, a partir de los 17 años, se instruía en diferentes contenidos, tales como escritura, matemática, geometría, medicina, meteorología, economía, etc. El concepto del educador, como en todas las culturas orientales, está asociado a los gobernantes y a lo religioso. En este caso, el faraón es el responsable de la función educadora y por lo tanto a su vez lo es el Estado. Si bien se destaca a la madre como principal educadora en la formación inicial tanto de hombres como de las mujeres, si nos enfocamos en la educación formal, la posición del educador está ocupada por los sacerdotes. A modo de cierre de este trabajo, queremos destacar el aporte que la civilización egipcia ha realizado a la dimensión educativa, ya que muchos de sus preceptos han perdurado a lo largo de la historia, destacando y reivindicando ante todo el lugar de la mujer desde esta perspectiva.